primera ponencia se llama Educación y Educadores para el siglo XXI. ¿El rol del profesor es menos importante que antes? ¿Cómo redefinir el rol en la sociedad actual y mirando hacia el futuro? Expone Javier Martínez Aldonondo, quien es gerente de gestión del conocimiento de Catenaria Chile, de nacionalidad española, licenciado en Derecho y máster en Internet Management, miembro del Comité de Arbitraje de la Revista Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México, profesor del curso Fundamentos de Gestión del Conocimiento, Pontificia Universidad Católica, y del Diplomado en Gestión del Conocimiento USACH, profesor del máster en e-learning, Universidad de Sevilla, y del Diplomado en e-learning de la Universidad de Salamanca. Juez internacional Brandon Hall Excellence in E-Learning Awards, consultor de la ONU, BID y Banco Mundial en el ámbito gestión del conocimiento, disertante en conferencias internacionales de aprendizaje, educación e e-learning. Ha desarrollado proyectos en torno a las áreas de mejora del desempeño y movilización del capital intelectual de la organización para mejorar los resultados de negocio mediante metodologías de gestión del conocimiento, aprendizaje y trabajo colaborativo soportado por tecnologías. Con un aplauso recibimos a Javier. Me voy a partir presentando. Yo soy de la época del blanco y negro. Hay algunos acá desde esa época, pero la mayoría no se acuerdan de que uno esté en blanco y negro o otros en blanco y negro. Esta es una foto de hace unos 25 o 30 años aproximadamente. Como se habrán dado cuenta, yo no soy chileno, llevo 13 años en Chile, pero soy español. Y me imagino que ustedes conocen España por cosas como estas. Y cosas como estas, también se juega fútbol. No siempre nos va bien el fútbol. Yo soy de acá. ¿Alguien conoce este sitio? ¿Nadie? Puta, qué fracaso. ¿Les suena San Sebastián del País Vasco? ¿Les suenan los vascos? Unos tipos que son intelectualmente muy sólidos porque se dedican a cortar troncos y a levantar piedras. Y claro, yo hace mucho tiempo tuve que ir a la universidad. Uno no sabe muy bien por qué va a la universidad, uno va medio por inercia. Y en la época que yo fui, uno no podía estudiar a lo que yo me estoy dedicando ahora mismo. Porque sobre gestión de conocimiento y sobre innovación y aprendizaje no había mucho que estudiar. Así que, como decían antes, yo estudié Derecho. Así ven a los abogados hoy en día. En un mundo, pues ustedes no se han dado cuenta que está dominado por ingenieros. Chile es un país totalmente dirigido por ingenieros. Y esto no es una invención, no es una manía persecutoria. Yo he trabajado con muchos ingenieros. Pero cada vez que me toca dar una conferencia, yo reviso la formación de las personas que forman la empresa con la que voy a trabajar. Hace poco me tocó trabajar con la Mutual, ingenieros, me tocó trabajar con el metro, ingenieros, y las instituciones educativas no están muy distintas. Este es el DUOC. Y la mayor parte, si no son ingenieros, son economistas. No tengo manía persecutoria, pero esto todo tiene una explicación, luego lo vamos a ver. Y yo creo que efectivamente necesitamos menos gente con tanto ingenierismo y con tanta MBA, necesitamos un poquito más de creatividad, un poquito más de imaginación, porque está totalmente descompensado el mundo y el currículum que tenemos hoy en día. Soy responsable de gestión de conocimiento aquí en Santiago y soy parte de una red de especialistas. Como les decía, soy parte de una red de especialistas a nivel internacional con gente bien variopinta en muchos lugares, pero yo sobre todo me dedico al aprendizaje. Pero trato de ayudar a que los adultos aprendan. Yo tengo menos mérito que ustedes, que trabajan con gente un poquito más joven, yo lo tengo más fácil. Y me toca hacer conferencias y talleres y seminarios y cursos, pero también me toca, como me imagino que muchos, y si no, pronto les va a tocar, ayudar a mis hijos a aprender, que es posiblemente el mejor momento para entender cómo ocurre el aprendizaje cuando tienes un niño pequeño. Por una razón, porque como tú no te acuerdas cómo aprendiste cuando eras chico, la mejor manera de ver cómo un ser humano aprende es observarlo desde que nace. ¿Sí? Porque ahí opera el proceso de aprendizaje natural independientemente de lo que tú quieras hacer. Ahora, ¿qué es lo que espera uno cuando va a una conferencia? Que ojalá le cuenten algo distinto a lo que ha escuchado. Por tanto, mi único objetivo acá es ojalá abrirles algún nuevo punto de vista. Yo creo que uno aprende sobre todo a partir de las preguntas, no de las respuestas. Y el colegio está lleno de respuestas a preguntas que tú no te haces, por eso no aprendes mucho en el colegio. Y yo me conformo, y nadie te enseña a preguntar, yo me conformo con plantearles preguntas. Si
hicieran una conferencia completa les harían montones de preguntas. Yo les quiero dejar instaladas un montón de preguntas. Yo tengo algunas respuestas, pero son las mías. Yo creo que cada uno tiene que encontrar sus propias respuestas y, por supuesto, sus propias preguntas. Y miren, quiero contar. ¿Les gustan las historias? Sí. Menos mal, porque solo tengo historias. Miren, hace ya bastantes años les quiero contar un proyecto que hicimos, que el otro día lo estaba recordando, que se llamó, fue con un colegio que se llama Los Navíos, se llamó Los Navíos rumbo al puerto, Los Navíos Online, y esto fue un blog que se publicó en el diario La Nación. En el año 2006, hace 10 años de hecho, por si a alguien se le ha olvidado, estamos en el año 2016, nos llamó senador Montes y nos pidió si podíamos ayudarles con un colegio en la Florida, un colegio que estaba en condiciones lamentables, delincuencia, droga, abuso, un desastre, no había nada que hacer. Y como sabía que nosotros teníamos un pensamiento un poco radical, un poco talibán respecto a la educación, ¿estarías dispuesto a aplicar vuestras ideas acá? Dijimos, por supuesto que sí, probemos. Así que lo que hicimos, nuestras opiniones son bien, como les digo, bien radicales. Nosotros creemos que la gente aprende haciendo cosas, no escuchando ni leyendo, no basta con eso. Y creemos que además, para que uno practique, uno te tiene que entregar un desafío y que tú intentes alcanzar ese desafío y que ojalá te equivoques y que alguien te ayude por el proceso, pero es la manera natural en la que aprendemos, pero todo el proceso educativo sistemáticamente lo olvida y lo hace al revés. Y le dijimos, sí, estamos disponibles para hacer esto. Y nosotros creemos justamente en eso, en que para que uno aprenda, uno tiene que diseñar un escenario para que una persona reciba una serie de inputs de lo que le pedimos que haga, que ojalá le interese a él y no a nosotros. Y en el proceso va a recibir diferentes tipos de ayuda, y una guía de trabajo y materiales de soporte, pero al final va a tener que demostrar de alguna manera que hizo, que alcanzó ese objetivo, y le vamos a entregar algún tipo de feedback en función de cómo lo hace, si lo hace bien o no lo hace bien. No hay respuestas correctas, hay simplemente maneras de hacerlo y luego reflexión sobre lo que estamos haciendo para ver si nos resultó o no y qué habría que cambiar. Elemental, no estamos descubriendo nada. Y de nuevo algo pasa, ¿soy yo o soy? Ya no sé dónde poner. Para no estorbar. ¿Acá mejor? Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, a alguien que quiere aprender le entregamos un proyecto, le entregamos una tarea, una situación, un desafío, y le entregamos materiales y ayudas para que lo haga. No le decimos qué tiene que hacer ni cómo hacerlo, pero le damos elementos para que lo pueda hacer, y luego le pedimos que nos demuestre que fue capaz de hacer o de cumplir o de entregar un producto, y alguien le ayuda en el proceso de construirlo y el proceso de darle feedback. En el proyecto que hicimos, los tutores de los niños, que ahora les voy a contar, fueron el propio senador, no sé si en ese momento era diputado, y el gerente general y el presidente de mi empresa, que se involucraron en esto. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hicimos? Nos inventamos una historia. Agarramos a esos niños, nos los llevamos a comer a un restaurante, yo creo que era la primera vez que iban a comer a un restaurante, y les contamos una historia. ¿Sí? Y les dijimos, mira, ustedes van a desempeñar un rol durante un mes, y ese rol, en concreto, era que ellos iban a ser parte del equipo de investigación de un diario, periodistas, del diario La Nación en este caso, y que tenían una misión. Y esa misión era simplemente, no sé si ustedes se acuerdan, en un momento dado a Valparaíso le entregaron el patrimonio, lo consideraron patrimonio cultural de la humanidad por parte de la UNESCO, y les dijimos que había riesgo de perder ese título si Valparaíso no demostraba que efectivamente había cosas ahí que merecieran la pena ser resguardadas. Entonces les dijimos que ellos iban a ser parte de un equipo de investigación del diario y tenían que ir a entrevistar a una serie de personas para documentar cómo vivían, para demostrar que efectivamente ahí había cosas que merecían la pena ser guardadas. ¿Ok? Les presentamos el desafío y estas eran las 5 oficios que ellos tenían que ir al puerto a entrevistar para luego levantar un blog que mostrara para la UNESCO que esto merecía la pena. Un marino de guerra, un oficial de aduanas. ¿Ok? Por tanto, debajo de todo esto había una serie de habilidades que nosotros queríamos que los niños aprendieran para demostrar que estos niños no eran carne de cañón, no estaban condenados, tenían la misma capacidad de aprender que cualquier otro niño, porque en el colegio todos estos estaban directamente enfilados hacia la penitenciaría, no iban a ningún otro lado. Esto era lo que nosotros queríamos que ellos aprendieran, de manera implícita. Esto no fue explícito, nunca fue declarado para ellos, ellos no sabían que iban a trabajar justamente estas cosas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Un plan de trabajo. La primera actividad fue, bueno, si ellos van a tener que publicar un blog en el diario La Nación mostrando la entrevista que van a hacer, enseñémonos cómo funciona un blog. Con lo cual lo que hicimos fue quitar los candados a la sala de informática, que estaba cerrada a cal y canto, mandamos una persona a nuestro equipo que les enseñara a los niños cómo hacer un blog.
Cada uno de los niños, hicimos 5 equipos de niños de sexto, séptimo y octavo, estaban mezclados. Cada equipo hizo su blog y ese mismo día cada niño tenía su propio blog, por su cuenta. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, si tienen que ir a hacer una entrevista a un caballero, vamos a enseñarles cómo hacer una entrevista. Les mandamos un periodista para que les enseñara cómo preparar una entrevista. ¿Sí? Qué preguntar, cómo se pregunta, cómo se prepara, cómo se... Les pedí, lo que queríamos era que conocieran el contexto en el que trabaja un periodista. Los llevamos a Chilevisión para que vieran cómo trabajan los periodistas y se sacaron fotos con todos sus ídolos, etcétera, y los llevamos al Diario de la Nación para que conocieran el contexto real en el que funciona un periodista. Había que ir a Valparaíso y por tanto ellos tuvieron que organizarse, llamar a la persona, concertar la reunión, hicimos todo un programa y nos fuimos a Valparaíso con ellos, la primera vez que veían el mar, la mayor parte de ellos, y a la vuelta. Son alumnos del colegio Los Navíos de la Florida, embarcados en un proyecto multidisciplinario en el que van a desarrollar un blog para subir en él todas sus experiencias que han vivido hasta ahora. Andrés Canulev los acompañó en su viaje por el puerto. En total son 25 niños embarcados en esta aventura que llevó a la escuela Los Navíos rumbo al puerto. Una experiencia única en sus vidas, no solo porque la mayoría de ellos visitaba por primera vez Valparaíso, sino también porque están viviendo su primera experiencia como periodistas. Solo se necesitan hombres para... Hicimos todo esto y el proyecto culminó con los niños en La Moneda exponiendo cada uno de ellos el blog, porque fueron, hicieron una entrevista, luego volvieron, escribieron, prepararon el blog, lo publicaron, hablamos con La Nación para que esto estuviera en el blog, en la web del diario, lo publicaron y lo salieron a presentar. Salieron a presentar los niños el blog y les preguntamos, ¿qué les ha parecido la experiencia? Primera respuesta del primer niño, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. No en el colegio, no este año, en mi vida. El director del colegio lloraba. Segundo niño, me gustaría que todos los niños de Chile pudieran tener acceso a esta experiencia. El resto de los profesores llorando. ¿Qué te demuestra esto? Te demuestra que la capacidad existe. Estos niños tienen el mismo potencial que cualquier otro niño. No están condenados. Todo depende de cómo diseñamos y ordenamos el proceso de aprendizaje. Los niños nos responden de una manera o de otra. No sé si se han seguido o siguen últimamente las noticias. Finlandia, el paraíso educativo, entre comillas, uno de los líderes, está cambiando su sistema. ¿Y está cambiándolo hacia qué? Hacia que la gente haga cosas, no a que escuche y estudie y haga exámenes. Los jesuitas, que aparentemente no son el paradigma de la innovación, porque el mundo de la Iglesia, yo soy ateo, lo declaro, no es necesariamente el sitio en el que uno espera las principales innovaciones, está eliminando todo lo que conocemos como el modelo formal de aprendizaje. ¿Estarán equivocados los jesuitas? Estuvieron en Chile hace un mes, no sé si alguien fue a verlos, yo fui a verlos, yo conozco a Xavier de hace tiempo, y explicaron con pelos y señales cómo lo están haciendo. Y tiene justo mucho que ver con lo que ha dicho antes Carolina, con el cuento del señor que va con la cuchara. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que atreverse, porque si, no sé si lo iré a cambiar, pero si yo no parto, desde luego no puedo esperar a que otro parta. ¿Qué sería asustar? Están ustedes, me dan un poco de miedo. Avísenme si me van a... Miren, ¿qué es lo que más valoran ustedes de un restaurante cuando van a comer? ¿Buena comida? ¿Seguro la buena atención? Lo que más valoran. Porque hay gente que dice, no, la atención, y ya, te dan mierda en un plato y tú dices, bueno, pero me atendieron tan bien que, puta, me comí la mierda, porque ¿cómo no me la voy a comer? Y es verdad, o sea, hay montones de factores que cuestan, pero sin duda uno va a un restaurante y repite en un restaurante porque la comida está buena. Si no está buena, y mira, podrá ser un escenario maravilloso y un contorno fabuloso y podrá tener una carta genial y la materia prima de primera calidad, e incluso el precio puede ser excepcional, incluso puede ser gratis. Pero si la comida no está buena, lo siento, yo por lo menos no repito, ni de broma. Bueno, la clave en el restaurante, ¿dónde está? ¿Dónde ocurre lo más importante en un restaurante? En la cocina. Chuta, ¿y dónde ocurre lo más importante en la educación? En un aula, ¿verdad?
Bueno, ¿y quién habla y opina y escribe sobre educación en los medios de comunicación? Yo llevo mucho tiempo mirando quién escribe, y escriben ingenieros, y que escriben economistas, y escriben académicos, profesores que se dedican a todo menos a hacer clase. ¿Y de qué hablan? Y hablan de gratuidad, va por rachas, pero hablan de la plata y de los presupuestos, y hablan de todo menos de lo que ocurre en la sala de clases. Y la pregunta que yo siempre me hago es, bueno, ¿y por qué son estos personajes los que dominan la discusión sobre la educación? ¿Y por qué hablan de aspectos económicos? Bueno, la respuesta es obvia, porque no tienen idea de educación, entonces no pueden hablar de otra cosa más que de lo que saben que es de números de educación, pero no pueden hablar de lo que ocurre en la sala de clases. ¿Por qué? Porque no viven la experiencia de la sala de clases todos los días, no están en la cocina. Si no estás en la cocina, no puedes hablar podrás hablar de la rentabilidad de mi restaurante, pero no puedes hablar de otra cosa. Si el objetivo de la educación es enseñarte, a que aprendas, eso pasa en la cocina, que es en el aula, no pasa fuera. No pasa en el Senado, no pasa en los medios de comunicación, no pasa en los despachos, pasa en el aula, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes se imaginan que la Iglesia estuviera dirigida por alguien que no fuera del gremio? Que llegue un ingeniero, un doctor, un futbolista a dirigirle. ¿Ustedes se creen que la Iglesia dejaría que eso ocurriera? Miren, ministra de Salud es médico, ex ministra de Salud es médico, ministro de Economía es economista, ex también, ex ministro de Educación, nada que ver con la educación, ministra de Educación, tampoco mucho que ver con la educación. Entonces, ¿cómo se explica que el único gremio que permite que alguien tome decisiones por él es el de los profesores? Y el resto, ni cagando, deja que alguien que no conoce lo que ocurre en la sala de clase se ponga allá y decida lo que hay que hacer. Y esto pasa aquí, y pasa en Colombia, y pasa en España, y pasa en México, porque me ha tocado hacer esto, y pasa exactamente, sistemáticamente lo mismo. No puede ser casualidad. Y me parece peligroso, ¿no? O sea, con esto no quiero decir que haya que ser profesor y educador pero me parece arriesgado tomar decisiones cuando no conoces la realidad de lo que pasa en la cocina. Es bien arriesgado, ¿sí? ¿Cuántos de los rectores creen ustedes que son pedagogos y saben lo que ocurre dentro de la sala de clases? No los busquen. ¿Hay que innovar en educación? ¿Ustedes creen que hay que innovar en educación? ¿Sí? Entonces yo les digo, ¿y por qué? Chuta, ¿por qué? ¿Porque los niños sacan malas notas? Y de hecho, si los niños sacaran buenas notas, nadie discutiría de la educación. Así de triste es ¿Por qué es cara? ¿Porque en Chile es un negocio? ¿Será porque es desigual y porque sigue generando desigualdades? Miren, si uno mira lo que pasa con diferentes civilizaciones, uno se da cuenta, menos desarrolladas que nosotros aparentemente, tienen sistemas educativos que cumplen perfectamente con los objetivos que tienen. Alimentarse, sobrevivir, procrearse. Nosotros, que vivimos en la sociedad occidental, llena de... tenemos una pequeña diferencia respecto a los objetivos que tenemos y lo que estamos logrando. Nuestro sofisticado sistema no cumple con lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Ustedes conocen a alguien, de verdad, que le sobre tiempo? Que diga, no, puta, estoy feliz en mi trabajo, ¿no? Cero agobio, me llega para todo, cumplo siempre. Yo no conozco a nadie. Todo el mundo te reconoce estar agobiado, estar desarbolado por su trabajo. Algo no funciona si lo que estamos buscando es como locos un espacio para respirar un poquito, porque no tenemos. Y empiecen a sumarle. Tenemos una serie de desafíos. No es que sean culpa del sistema educativo, pero claramente algo estamos haciendo mal para que haya un desfase entre lo que estamos diciendo que queremos hacer con la realidad que nos toca vivir. El sistema educativo que tenemos no cumple con la promesa que está haciendo. Te voy a preparar para el mundo que viene. Y en realidad, lo que te digo es, ¿sabes qué? En España te preparo, te pasas 12 años en el colegio, más luego 5 en la universidad, más luego pégate un máster y sal a ver si encuentras trabajo. A ver si tienes suerte. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te dicen las empresas? Mira, tu currículum educativo me importa poco. Cada vez me importa menos, me importa lo que sabes hacer, no lo que has estudiado. Y cuando uno dice, bueno, y los finlandeses, si ya son el mejor o uno de los mejores sistemas educativos que todo el mundo los envidia, ¿por qué lo quieren cambiar? Bueno, es evidente, porque no están preparando a los niños para el futuro. No hay que ser finlandés para darse cuenta de eso. No hay que ser demasiado listo para eso. Entonces, ¿hay que innovar en educación? Sí, yo creo que sí. La pregunta es, ¿y por dónde partimos? La pregunta es, el viejito con la cuchara, ¿dónde va a empezar a dar las primeras cucharadas? Entonces la pregunta es, ¿y por dónde partimos? Miren,
deberíamos ponernos de acuerdo para empezar qué significa educación. Cuando yo hago un taller y le pido a la gente, escribe tu definición de educación, se asustarían de lo que la gente coloca cuando tiene que describir qué es educación. Y miren que utilizamos la palabra todos los días. Cada uno entiende una cosa distinta. Yo, que les he dicho que soy vasco, soy un tipo muy primitivo y muy rústico, para mí educación son cosas que te pasan y que tú recuerdas. Y si se te olvidan, no fuiste educado. Y tiene que ver, por tanto, con recordar, tiene que ver con la memoria. No con memorizar, con la memoria, que es una cosa distinta. Miren, yo soy muy preguntón. Y hace unos años le pregunté a un montón de gente dos cosas. Les dije, oye, ¿cuántas de las exámenes que hiciste en la universidad serías capaz de aprobar si los tuvieras que hacer ahora de nuevo? ¿Cuántos creen ustedes que serían capaces de aprobar? Yo ni uno. O sea, yo no sé, no me acuerdo no me acuerdo de nada, en realidad. Y luego les dije, oye, ¿qué utilidad tuvo lo que estudiaste en tu vida posterior? Y se lo hice, mira, 400 personas de varios países, varios sexos, desde a mi abuela, gente de todo tipo. 7% de la gente me dijo que sería capaz de aprobar un examen de la universidad. Que ya lo considero mucho, yo estoy en el 93. Y el 8% me dijo que realmente fue útil todo lo que estudiaron y aprendieron en el colegio y en la universidad. Como todos ustedes han pasado por el colegio, ¿verdad? Ok. ¿Hay alguien acá que no sepa resolver esta integral? Sean sinceros porque yo sé... Vamos a hacerlo al revés. ¿Hay alguien que sepa resolver esta integral? Nadie, ¿cómo se dice? Nadie, ¿verdad? Es que son muy difíciles las integrales. Bueno, ¿y una derivada? Tampoco. ¿Y un logaritmo? Tampoco. Pero a ver, ¿cómo es posible que ustedes estén en colegios donde los niños tienen que aprender esto y ustedes no saben? ¿No les da vergüenza? Y la respuesta es no me da ninguna vergüenza. ¿Por qué? Porque ¿cuándo he necesitado yo resolver integrales en mi vida? Nunca. Entonces, ¿para qué me estreso y estreso a tanta gente con aprender montones de cosas que nunca más necesité y nunca más recordé? Porque si ustedes no saben hacer esto, no lo aprendieron. Da lo mismo que hace 30 años. Sí, hace 30 años yo también hacía muchas cosas. ¿Sabes hacerlo? No. Pero eso no solamente es una cuestión de las matemáticas. Hay montones de cosas. ¿Ustedes harían una mejor PSU que sus alumnos? Ni de broma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les damos su pega a sus alumnos? ¿Y ustedes se van para afuera a estudiar? ¿No es ridículo? Algo no funciona bien. De nuevo, no lo digo yo, ¿para qué estudiamos cosas que luego nunca más vamos a utilizar? Y olvidamos porque si las olvidamos no fuimos educados. Educación tiene que ver con enseñarte a aprender. No importa qué. Tú necesitarás aprender lo que necesites en función de los desafíos que te estés planteando en tu vida. Y la pregunta que tenemos que hacer es, entonces, ¿y para qué educamos? Esto tiene que tener un sentido, obviamente, para entregar a las personas herramientas para que sean capaces de definir su vida y diseñarla y seguirla, ¿cierto? Y sobre todo, ser autónomo, valerte por ti mismo. ¿Y eso qué significa? Montones de cosas. Ser capaz de gestionarte a ti mismo y ser capaz de manejarte en un mundo con otros y ser capaz de ser además un ciudadano y entre otras cosas, y en el mundo académico sobre todo suena fatal, vas a tener que autosustentarte, trabajar, te guste o no te guste, va a ser parte de tu vida. ¿Hay alguien acá que no tenga ingresos? ¿Hay alguien acá que no tenga plata? Pues para felicitarlo. Nadie, ¿verdad? Bueno, nadie. ¿Y cómo se obtienen los ingresos? Está muy fácil, se llama trabajo. A nadie le regalan la plata, tú tienes que trabajar. Bueno, ¿hay alguien acá que no tenga trabajo? Porque eso sí que es... ¿Hay alguien que no tenga trabajo queriendo tenerlo? Porque eso es dramático. Miren, ¿a cambio de qué llegan tus ingresos? ¿A cambio de qué tienes tú un trabajo? ¿Saben a cambio de qué? De tu conocimiento. Hay algo que tú sabes hacer que es valioso. Ustedes saben cómo educar y por tanto hay organizaciones que consideran que ustedes son importantes y no agarran a un militar que pase por la esquina, a un futbolista, lo meten en una sala de clases. No, los toman a ustedes. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento sobre cómo hacer que los niños aprendan. Lo que tú eres depende del conocimiento que tienes. ¿Quieres ser seleccionador de fútbol? Aprende. ¿Sí? ¿Quién vive en La Reina acá? Aparte de mí, ¿hay alguien más que vive en La Reina? Menos mal, porque suelo ser el único español, abogado, hombre y en este caso que vive en La Reina. Okay. En La Reina hay un Unimark, no sé si lo sabes, que está en Príncipe de Gales, bueno, que está en reformas ahora mismo.
supuestamente lo están reformando. Esta foto yo la saqué hace 7 años. Este señor, como mucha gente, vive de las propinas que le da a la gente por darte unas indicaciones cuando estacionas el auto. ¿Este señor es más listo, más tonto que cualquiera de nosotros? Igual. Lo mismo que los niños de los navíos, igual. Pero mientras no tenga otro conocimiento para hacer eso, ahí seguirá. 7 años después, este señor sigue allá. Y debe estar esperando a que terminen de reformar el Unimar para volver allá. El conocimiento es todo en la vida. Si no tienes conocimiento, este es tu mundo, un estacionamiento esperando que alguien te dé unas monedas. No porque no tengas potencial, porque mientras no sepas otra cosa, esto es lo que te espera, tristemente. El otro día estaba haciendo una charla de estas en el Duoc. Yo le decía, mira, cada día a las 7, 8 de la tarde, el valor del Duoc se cae a 0. ¿Por qué? Porque la gente se va a su casa. Y si al día siguiente, en lugar de volver la gente del Duoc, vuelve la gente de Codelco, o vuelve la gente de LAN, o vuelve la gente del ejército, ¿ustedes creen que el Duoc funciona? Y si la gente del Duoc se va a Codelco o se va a LAN, ¿mañana sale un avión de LAN? Nada funciona, ¿verdad? Y hay personas en todas las organizaciones, pero tienen que estar personas con el conocimiento adecuado para hacer lo que tienen que hacer. Por tanto, el conocimiento que tú tienes determina lo que puedes y lo que no puedes hacer en la vida. Para todo lo que hacemos necesitamos conocimiento. No hay empresa ni persona que pueda funcionar sin conocimiento. No tenemos otra cosa, laboralmente hablando, que conocimiento. Y esto forma parte de todo lo que hacemos. Si uno mira su vida, desde que uno se despierta en la mañana hasta que uno se acuesta y desde que uno nace hasta que uno muere, no hace otra cosa que gestionar el conocimiento que tiene y aprender cosas nuevas, sin darse cuenta. No tiene que programarse y decir, hoy voy a aplicar mi conocimiento. No, eso ocurre naturalmente. ¿Ustedes se acuerdan de cuando su hijo... ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos? Ok, de los que no tienen hijos, ¿cuántos han visto un niño pequeño alguna vez? Ok. Entonces todo el mundo sabe de qué estoy hablando. ¿Ustedes se acuerdan cuando su hijo tuvo que atarse los cordones por primera vez? Y uno lo miraba con ternura porque era su hijo y decía, pero ¿cómo es tan inútil? Si es tan evidente, ¿verdad? Porque me toma 5 segundos. Es evidente cuando tú tienes el conocimiento para hacerlo. Cuando no lo tienes, es un proceso de aprendizaje jodido. Tú no te acuerdas cuando aprendiste a atarte los cordones, pero eras igual de inútil, aunque no te acuerdes. ¿Qué pasa si te quedas sin conocimiento? Chuta, no puedes hacer nada. Y esto, de nuevo, esto es de la Biblia. Para todo lo que haremos, entonces, de aquí en adelante vamos a seguir necesitando conocimiento. El conocimiento es un tema de vida o muerte. Tan de vida o muerte que si tú te caes en una piscina, todos los veranos aparecen noticias en los diarios del niño que se cayó en la piscina y no sabía nadar. Si no tienes conocimiento. ¿Me puedes subir el sonido del computador y dejármelo arriba, porfa? Gracias. ¿Se acuerdan de esta película? ¿No se acuerdan? Pues aquí tienen. Es una forma dramática de terminarlo, pero ¿qué significa esto? Que cuando tú tienes conocimiento que el otro no tiene, porque un arma es conocimiento, es tecnología, la tecnología es conocimiento, que te permite fabricar algo que el otro señor solamente le alcanza para fabricar una espada, el otro está fundido. Cuando tú tienes conocimiento tienes una ventaja sobre los demás, ¿cierto? ¿Se acuerdan de este episodio? ¿Cómo no se van a acordar? ¿Se acuerdan de todo lo que pasó, verdad? De primero tratar de ubicar si estos señores estaban vivos y cuando estaban vivos los 33, el papel que dio la vuelta por todo el mundo, había que intentar sacarlos y buscar una manera de sacarlos, pero quiero llevarlos al día que nos enteramos de la noticia que estos señores estaban enterrados. La primera pregunta que todo el mundo se hizo fue, bueno, ¿qué pasó acá? La segunda pregunta fue, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? ¿Cuál fue la tercera pregunta? No. ¿Cuál fue la tercera? ¿Quién sabe de esto? Este es un problema, como todo, es un problema de conocimiento. El conocimiento siempre te lleva a quién. La información te lleva a dónde está la información. El conocimiento te dice quién sabe de esto. ¿Quién lo resuelve? ¿Qué fue lo que hizo Piñera? ¿Piñera podía resolver este problema él? No. ¿Qué hizo? ¿Llamó a la Universidad Católica a ver si sabía alguien? No, llamó a las mineras. ¿El presidente de Codelco sabía cómo se resolvía este problema? Ni idea. Tuvo que mirar para atrás y decir, oye, ¿quién sabe de minería subterránea? ¿Verdad? Y apareció un señor en Codelco, ¿se acuerdan de su barret? ¿Y su equipo? Y apareció, bueno, y estaba el ministro. ¿A quién creen ustedes que le hacían las preguntas? Al que sabe, ¿verdad? Al que tiene el conocimiento, ¿no? Si el otro también tiene que financiar, pero tú quitas a este y me pones a mí y dando la plata y aquí no pasa nada. Pero tú quitas a este y me pones a mí y estos señores están muertos, no hay película.
Es así de claro. Y somos personas, y yo soy tan brillante o tan estúpido aquí como aquí. Pero el conocimiento que cuenta es este. Y lo tienen las personas. ¿Sí? ¿Habrá algo más importante que el conocimiento? Miren, ¿cómo se produce conocimiento? La fábrica de producción de conocimiento se llama aprendizaje. Todos llegamos al mundo en pelotas sin saber nada, todos. ¿Y eso qué significa? Que todos lo hemos tenido que aprender. Cualquier cinturón negro partió como cinturón blanco. En la historia de nada, nunca ha habido nadie que haya pasado directamente a cinturón negro. Todo esto es un tránsito. Y tú uno lo ve como cinturón negro y dice, chuta, este tipo es una eminencia. Sí, después de 30 años de trabajar, ¿cierto? El conocimiento no es un objeto que uno pueda transferir de forma directa. El conocimiento es otra cosa. ¿Sabes pilotarlo? Aún no. ¿Se acuerdan de esta? Operador. Necesito un curso para pilotar un helicóptero B-212. Date prisa. Date prisa, le dice. En marcha. En marcha. Esto es lo que la gente cree que pasa cuando mandan a los niños o a los cursos y a clase. Le van a inyectar el helicóptero B-212 y va a salir sabiendo pilotarlo. ¿Sabes qué? Esto no es... Yo no me atrevo a decir si se podrá hacer en el futuro. Esto hoy en día no se puede. ¿Por qué? Porque el conocimiento es una estructura neuronal que tú vas creando en tu cabeza como fruto de un proceso de aprendizaje. Y nadie lo puede hacer por ti. Nadie, por mucho que te quiera, nadie lo tienes que construir tú. ¿Y qué tienes que hacer para eso? Chuta, aprender. Tan sencillo como eso. La formación de cualquier persona, dentro de la pista afuera, es la capacidad de aprender. Y esto sí que se inculca. La capacidad de aprender y se inculca desde pequeño. Somos lo que hemos aprendido. Miren, no hay 40 o 50 años de mala suerte ininterrumpida. Mentira. Eres lo que has aprendido. ¿Y eso qué significa? Que serás lo que seas capaz de aprender. Depende de ti. Fíjate tú qué secreto. Depende de ti. Y esto lo reconoce la empresa más antigua del mundo, que sabe que tiene que aprender porque se está quedando sin clientes, porque los clientes no le están haciendo caso y por primera vez en su historia les está preguntando a sus clientes. Y habrá que ver si el presidente de esta empresa es capaz de enderezar el rumbo. Y esto lo sabe una de las empresas más admiradas del mundo, que saben que tienen que aprender. ¿Por qué? Porque se equivocan, porque cometen errores. Para aprender uno tiene que tener la humildad de reconocer que tiene que aprender. El principal enemigo de aprender es creer que yo ya no necesito aprender porque ya sé todo o ya sé mucho. Por eso es tan importante aprender, porque el factor que produce conocimiento se llama aprendizaje. Lo que transforma la gran cantidad de información que tenemos en conocimiento es el aprendizaje. Yo tengo recetas de cocina que no las convierto en conocimiento hasta que no cocino el plato. Están muy bien las recetas, está internet lleno, yo tengo mi casa lleno de libros. Está muy bien. No se convierten en conocimiento hasta que lo aplicas. Y uno no puede vivir sin aprender. O al revés, si uno deja de aprender, deja de vivir. Entonces, ¿habrá algo más importante que aprender? Bueno, mira, si tu vida laboral depende del conocimiento que tienes y tu capacidad de aprender cosas nuevas, parece que es difícil encontrar algo más importante que aprender. Ahora, déjenme incorporar un pequeño elemento que complejiza el problema. ¿Qué es lo que ocurre cuando las máquinas empiezan a hacer el trabajo que tú haces, cuando tienen el conocimiento que tú tienes? Esto, hasta hace no mucho, era una fábrica llena de gente. Ya no hay gente. Claro, ya no hay gente en las fábricas y posiblemente en la construcción y en el campo, y los chinos quieren empezar a sacar trabajadores y las fábricas y las operaciones, las minas de cobre están empezando a liquidar gente. ¿Y qué es lo que pasa cuando los robots y las máquinas no solamente hacen las cosas rutinarias, empiezan a hacer cosas complejas, empiezan a hacer cosas que hasta ahora parecía que solamente las personas podíamos hacer? Y juegan a póker, y nos derrotan en un test de inteligencia, y empiezan a operar, y empiezan a diagnosticar, y empiezan a manejar, y empiezan a asesorarte, y resulta que detectan mentiras, y son capaces de escribir textos que las personas son incapaces de reconocer si las escribió una persona o una máquina, o son capaces de hacer selección de personal mejor que las personas. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan a hacer cosas que hasta ahora parecía que era imposible que las pudieran hacer las máquinas porque solamente las podían hacer las personas? Y más aún, ¿qué pasa cuando además son capaces de aprender? No hacen lo que tú les dices, es que además aprenden ellas solitas.
sin que tú tengas que hacer nada. Aprenden igual que una persona. ¿Cómo frena? ¿Ah? Y resulta que empiezan a aprender igual que los niños y aprenden solo, y resulta que les pones un video de cocina y ellos aprenden a cocinar. ¿Y ustedes creen que esto no afecta a la educación? ¿Y qué pasa cuando los robots hacen clase? Chuta, esto ya me preocupa un poco más, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando un robot me podría sustituir a mí como profesor? Esto está pasando. Miren, cuando una máquina es capaz de hacer lo que tú haces, estás muerto. ¿Por qué? Miren, las máquinas no piden aumento de sueldo, no tienen que ir al baño, no se van de vacaciones, no se pelean con el jefe, no se ponen enfermas. Hagan la lista. Y hay una discusión súper interesante que se está produciendo, ética y no ética, respecto de cuál es la amenaza que hoy en día efectivamente tenemos con el desarrollo de la tecnología y hasta qué punto la tecnología pone en riesgo la sociedad tal y como la entendemos hasta ahora, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Pero a lo que yo les quiero llevar es, ¿esto tendrá algún impacto respecto al mundo de la educación? Miren, las máquinas son capaces de almacenar muchas más cosas y procesarlas mucho más rápido que nosotros, y cada vez más. Por tanto, tendríamos que pensar para qué tiene sentido utilizar nuestro cerebro. ¿Seguimos enseñando lo mismo que ya las máquinas hacen mejor que nosotros? Porque las máquinas son capaces de almacenar todas esas integrales que ustedes y yo no sabemos. Todas esas son capaces de resolverlas. Y toda la información que hoy en día tenemos los currículums llenos, eso lo podemos meter en un computador. ¿Seguimos enseñando lo mismo y de la misma manera? ¿Ponemos a alguien a contarle a la gente lo que sabe para que los demás tomen apuntes y luego yo veo si tú recuerdas lo que yo te dije en un examen y si saques buena nota aprendiste? ¿Seguimos haciendo ese simulacro de aprendizaje? ¿O nos decidimos, como el señor de la cucharita, a empezar a cambiar algo? Hace un par de meses, que fue cuando yo conocí a Carolina, me invitaron a un evento de neurociencias que hace la Universidad de Chile todos los años, ¿sí? A dar una conferencia, y ya me habían invitado el año anterior. Yo era el único, aquello estaba todo lleno de doctores, yo era el único que no era ni doctor ni nada parecido. Y el año anterior, cuando me invitaron, en la noche nos fuimos a cenar con varios de los ponentes. No hay nada más divertido que ir a cenar con un psiquiatra argentino. Se lo recomiendo si tienen la oportunidad. Con todos mis respetos para la República. Y en el fruto de la conversación, como yo les digo que yo soy muy preguntón y estos señores comieron y bebieron, como se puede ver en la imagen, yo les pregunté una cosa. Les dije, oigan, ¿el cerebro tiene una capacidad finita? Y los tipos me dijeron, pero por supuesto, como todo dispositivo físico tiene límites. Por tanto, no podemos hacer todo con el cerebro. Yo dije, chuta, entonces me imagino que si el cerebro tiene límites, tendríamos que ser muy cuidadosos para decidir qué tipo de tareas le encargamos y qué otras tareas no merece la pena que el cerebro se desgaste en hacerlo, porque hay otras maneras de resolverlas. Tenemos que tener muy claro para qué utilizamos el cerebro. ¿Están aburridas? Uf. Miren, allá en la Universidad de Chile hablé un buen rato sobre qué enseñamos y cómo enseñamos, que no quiero abordarlo ahora porque si otro año me quieren invitar de nuevo, feliz, lo conversamos, porque que para mí es el principal cambio que hay que hacer es justamente repensar qué estamos enseñando y sobre todo repensar la manera en la que estamos enseñando. Solamente les quiero dar un par de pinceladas respecto de qué es aprender desde mi punto de vista. Todo lo que estoy diciendo acá es de mi cosecha, por tanto es mi opinión. No vale más que la de nadie, pero no vale menos que la de nadie. ¿Qué es aprender? Para mí aprender es acumular experiencia reutilizable en el futuro. Acumular experiencia reutilizable en el futuro. Y depende de tres cosas. Motivación, tiempo y oportunidad de practicar. Mi hijo Íñigo, cuando era chico, era el único capaz de hacer puzzles en la casa, porque era lo que le interesaba y porque dedicó un montón de tiempo a practicar, y los hacía solito y nos ganaba a todos. ¿Qué significa esto? Esto es un gran pedagogo gringo, que cuando tú a la gente le das cosas que hacer, no te necesita estudiar, ya con eso empieza a mover solo. La motivación es la principal energía del aprendizaje. ¿Cómo funciona el ciclo de aprendizaje? Esto me imagino que ustedes lo han escuchado mil veces. Uno pasa de no saber que no sabe, a saber que no sabe, a saber que sabe, y ya al final a ni siquiera saber que sabe. Les pongo un ejemplo de este trabalenguas muy simple.
¿Cómo se aprende a manejar un auto? Porque esto es el único caso, yo creo, en todo el mundo donde el proceso es igual. Nadie te da un carnet de conducir sin evidenciar que tú manejas un auto. No te hacen un examen tipo test y si lo apruebas te dicen, vete a manejar. No. Alguien tiene que revisar que eres capaz de hacer maniobras porque el tema es peligroso, ¿verdad? Como nos jugamos la vida, entonces tenemos que hacerlo bien. Miren, cuando tú tienes 2 o 3 años, tú no sabes que no sabes manejar. Esto no forma parte de tu vida. Te llevan en un auto, con lo cual a ti no te preocupa. Cuando tienes 15, 16, lo que sea, tú quieres ser autónomo, sabes que no sabes y quieres aprender. Aquí se abre la oportunidad de aprender. Aquí se abre la ventana. Hasta ese momento aprender no te interesa. Y cuando no te interesa aprender, no hay nada que hacer. Si alguien no quiere aprender, no le podemos obligar a aprender. Como quieres aprender, aprendes y en el momento que te entregan el carné, sabes que sabes, pero eres como un robot. Tú vas manejando, chute. Si alguien te pregunta, si le miras, no puedes. ¿Verdad? Ahora, miles de horas después, miles de kilómetros después, la gente maneja sin pensar en que maneja. Aquí ya ni siquiera sabes qué sabes, vas haciendo cualquier cosa. Y uno va mirando los autos. De hecho, a uno le pasa, tú vas en el auto y dices, oye, pasé por acá, no me acuerdo de haber pasado por este sitio. ¿Por qué? Porque no necesitas, porque aquí el conocimiento es inconsciente. Aquí eres cinturón negro. Aquí ni siquiera eres blanco, aquí empiezas a ser blanco. Pero no puedes llegar acá sin hacer todo este recorrido. Aquí no hay atajos. Sería maravilloso que te inyectaran de nuevo el aprender a manejar el auto. No se puede inyectar. ¿Qué significa eso? Chuta, ni siquiera hay que ser pedagogo para saberlo. Tenemos que aplicar lo que aprendemos. Nos tiene que servir para algo. No nos podemos permitir el lujo de acumular cosas, información, cultura. Está muy bien, pero no nos basta con eso. El aprendizaje, básicamente, para que a ti te importe, para que tú lo retengas, te tiene que implicar y para eso tienes que hacer cosas. Que tú hayas estudiado, que saques buenas notas, no significa que sepas pensar. Sabes memorizar y repetir, pensar es otra cosa distinta. El otro día hice un desafío a varias personas, entre ellos un eminente profesor de la Católica, le dije, ¿me podrías explicar qué es pensar? Todavía estoy esperando la respuesta. ¿Qué es pensar? ¿A quién le importa aprender? Chuta, yo creo que aprender es un asunto muy serio. No, de hecho, no hay nada más importante que aprender. Comer es, sí, claro, si tú no comes, te mueres. Y claro, si tú no duermes, está científicamente demostrado que te mueres. Pero si tú no aprendes, te mueres. Aprender está al mismo nivel de importancia. Unas palabras sobre evaluación para entrar en el rol del profesor. Miren, se darán cuenta que tengo varias fijaciones. Hoy en día, la mayor parte de la gente está convencida de que el proceso de la educación funciona bien. El problema lo tenemos con los resultados, pero todo lo que está en medio es lo correcto. Tendríamos que seguir haciendo más de lo mismo. Una de las cosas que me sorprendió escuchar, por suerte, de lo que contaron los jesuitas, es que ellos se dieron cuenta de que el sistema no funcionaba. Y no valía con intentar arreglarlo, sino que había que cambiarlo. No bastaba hacer pequeños cambios, hay que cambiarlo. Hoy en día tenemos un sistema que está organizado para enseñar lo que podemos medir en un examen. No lo importante, lo que podemos medir. Miren, esta frase para mí es antológica. No todo lo que cuenta puede ser contado, ni todo lo que puede ser contado cuenta. ¿Qué significa eso? Bueno, que hoy en día la educación, bueno, el error en la educación es un tabú y estamos orientados a tratar de evitar el error. ¿Por qué? Porque el error es una mala nota. Y una mala nota es un mal estudiante es un niño tonto. Alguien que saca malas notas es un niño tonto. Cuando le hacen la pregunta de hallar la X, el tipo dice, bueno, pues aquí está la X. Y tiene razón. Según se mire, lo que está mal es la pregunta. Y al tipo le dicen, oye, expandir. Bueno, pues expando. Y lo expande. Y a este tipo le dicen, oye, si esto, dice, chuta, si eso es un 8, pues será un 5, pues le doy la vuelta al 5. Y está mal, porque tiene que haber respuestas correctas, porque hay una manera de hacer las cosas, porque no importa lo que tú pienses, hay cosas que hay que aprender y hay maneras de responder las cosas que hay que aprender. Hoy en día estamos evaluando solamente lo que podemos medir, lo que es fácil de medir. Y no lo que es importante. En el que enseñamos, yo hice una encuesta hace varios años y le pregunté a la gente qué es lo que a ti te importaría que tu hijo dominara cuando terminara la educación. De nuevo, un montón de gente me hizo la lista, me pasé un montón de tiempo computando. En los 10 primeros que pongo no aparece por ningún lado nada que tenga que ver con las asignaturas. Aparece inteligencia emocional, trabajo en relación con los demás, autogestión de mí mismo, aprendizaje. Entonces,
La gente te dice hay cosas importantes para vivir, pero no son las que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque son difíciles de evaluar. Imagínense que yo tengo un termómetro y yo digo, ¿sabes qué? El termómetro mide temperatura. Ok. ¿Será la temperatura importante? No sé, pero tengo termómetro. Y entonces mido temperatura. Y sigo midiendo temperatura. ¿Las integrales son importantes? No sé, pero tienen respuestas correctas, con lo cual me es mucho más fácil evaluar una integral que no evaluar tu capacidad de empatizar con el de al lado. ¿Qué es más importante en la vida? Me parece que lo otro. Pero, como ya tengo profes, asignaturas, libros de texto, exámenes, sigo enseñando lo mismo. Y en concreto yo creo que un problema que tenemos son los exámenes. No que no haya que evaluar, que la manera que estamos evaluando es un cáncer. ¿Por qué? Porque estamos orientando todo a los exámenes y a lo que se puede medir en los exámenes. ¿Eso qué significa? Enseñamos lo que se puede medir. Los alumnos solamente les interesa aprobar. Vete tú a un alumno a decirle, oye, te regalo el aprobado. No, yo quiero estudiar, quiero aprender. ¿Se han encontrado alguna vez con eso? Nunca. ¿Me regalas el aprobado? Chuta, encantado. ¿Qué significa eso? Que hoy en día estamos generando una competición donde estamos enfatizando los resultados individuales y donde creemos que una nota te dice algo sobre la capacidad de aprender de una persona. Y eso es mentira. Cuando el objetivo de la educación es sacar buenas notas, el aprendizaje da lo mismo. Yo me las ingenio para aprobar y para sacar una buena nota. ¿Y eso qué significa? Que mientras sigamos evaluando igual, el sistema no mejorará, porque estamos enseñando lo que es fácil de evaluar, entonces estamos ordenando a la gente, le estamos haciendo el trabajo sucio a la universidad, decirle, oye, ordéname a esta gente por orden de inteligencia. Si tú crees que la educación es cuestión de números, no tienes ni idea de educación, con perdón. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Cuál es el rol de los profesores? Y este es el rol de un profesor. Esto es lo que al final tiene que hacer un profesor, de todo. Por eso le preguntan, bueno, ¿usted profesión? Al final, pues bueno, ponga profesor, porque al final es la manera de resumirlo. Yo creo, y yo no soy profesor como ustedes, por tanto no trato de compararme, no hay nada más importante que ser profesor. ¿Por qué? Porque tu labor es desarrollar personas. Y no hay nada que tenga mayor responsabilidad que eso. Y desde luego esto no es un proceso sistemático, matemático, esto es un arte. ¿Sí? Y ese arte no consiste en hacer que todo el mundo sea igual e inyectar información en la cabeza de la gente, consiste en ojalá abrirle a la gente un espacio para que ellos sean capaces de diseñar su vida, ¿verdad? Yo me imagino que es difícil ser profesor si este tema no te entusiasma. No lo sé, porque no lo vivo igual, pero me imagino que es difícil. Esta tiene que ser una profesión de vocación. Me lo imagino así. Y hace unos años me hice la pregunta, ¿qué pasaría si nadie quisiera ser profesor? Porque empecé a preguntar a niños y uno me decía, yo quiero ser futbolista, y otro me decía, yo quiero ser actor, y otro decía, yo quiero ser... Y nadie me decía el profesor. Yo quiero ser cantante. Y dice, chute, ¿qué pasaría en una sociedad si de repente nadie quisiera ser profesor? Y claro, esta es la visión que se tiene en los medios de comunicación de los profesores. Los profesores no saben lo que enseñan. Y ustedes no saben lo que les enseñaron, con lo cual, lo mismo, ¿verdad? Y uno los ve y uno dice, mira, si tu vocación es enseñar, uno trabaja en un contexto en el que la mayor parte de ellos te dicen, estoy medio frustrado con lo que yo esperaba, no recibo el apoyo que yo me imaginaba, y encima, como dijo por ahí, el sueldo es reguleque, como dijo aquella, ¿verdad? Y uno los mira y uno ve a los padres. Yo pregunté, yo tengo a mis hijos en un Montessori, he hecho algunas cosas con los profesores del colegio, y una de las cosas que ellos me dicen es que lo más complicado es lidiar con los padres, ni siquiera con los hijos. Tienes un ministerio que generalmente no te apoya demasiado, y luego tienes alumnos que no les interesa para nada lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Que están allá porque tienen que estar, no porque quieran estar. Con lo cual la percepción de los profesores está generalmente bastante deteriorada, y esto de nuevo es un problema internacional. Pero cuando uno mira hacia atrás, uno se da cuenta que esto no fue así siempre. Cuando uno mira hacia el pasado, en su momento los profesores fueron una autoridad respetada. Uno iba a un pueblo y estaba el médico, estaba el policía y estaba el profesor. ¿Se acuerdan? He oído rumores, John, de ciertos sistemas poco ortodoxos en su clase. No digo que tengan algo que ver con la gamberrada del chico Dalton. Pero sabe usted perfectamente que los chicos a esa edad son muy impresionables. Su sermón causó mucha impresión, estoy seguro. ¿Qué pasó el otro día en el patio? ¿En el patio? Sí, los chicos desfilando y dando palmas. Oh, era un ejercicio para demostrar una cuestión. El peligro de la conformidad.
John, nuestro sistema ya está establecido y demostrado. Funciona. Si usted lo pone en duda, hará que ellos también duden. Creía que el fin de la educación era enseñar a pensar por uno mismo. A la edad de esos chicos, nada de eso. Tradición, John. Disciplina. Prepáreles para la universidad y lo demás llegará por sí solo. Tradición, disciplina, el fin de la educación es ayudar a pensar por uno mismo. A veces las películas, hechas no por pedagogos, son más claras respecto a la educación que lo que muchos de los que estamos dentro creemos. En ese momento nadie discutía esto. Mira, hay cosas que hay que aprender, hay una función de un profesor, hay un rol del alumno, punto final. Y aquí no se discute. Era un mundo más sencillo, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Miren, les voy a contar un chiste. Un hombre joven que se muere llega al cielo y se encuentra un par de personas esperando. Y ahí San Pedro le dice, mira, es que hemos tenido muchos criminales últimamente, estamos haciendo un proceso un poquito más estricto de admisión y por tanto les vamos a preguntar que nos digan qué profesión tenían antes de morir y cuáles eran sus ingresos. Y el primer caballero dice, miren, yo ganaba 1.000 millones, era actor. Chuta, San Pedro le dice, por Dios, adelante, pase usted. El segundo llega y dice, mire, yo ganaba 200, era abogado. San Pedro mira y dice, ok, pasa para adelante. Y el tercero dice, mira, ¿tú qué hacías? Dice, mira, yo ganaba 500 lucas. Y San Pedro dice, para, no me digas más. ¿De qué eras profesor? Hoy en día, como decíamos antes, la educación en general es una competición. Es una competición que llega a los medios de comunicación. Yo tengo fotos sacadas de avisos publicitarios de instituciones de educación que compiten por la nota que garantizan que van a tener sus alumnos cuando salgan. Es así de encarnizado. Y nadie premia tu pensamiento original. Lo que hace es, y de hecho, si un niño pone en riesgo el promedio del colegio, se va del colegio. O sea, ese es el interés que tenemos porque la gente aprenda. Lo que nosotros vendemos es a los padres la garantía de que tu hijo sacará tal nota porque accederá a tal universidad. Aprender da lo mismo. Y lo curioso, lo raro es que todo el mundo aprende lo mismo, al mismo ritmo, de la misma manera. Y claro, dice, esto se parece a un mundo que hace mucho tiempo que terminó. Tenemos un sistema educativo diseñado para una época, ya ni siquiera la fábrica. Hay comparaciones que uno puede establecer con ambientes un poquito más complicados. Por cierto, el otro día estuve en una cárcel viendo cómo funciona la cárcel por dentro. Y encima, si uno mira al alumno, el alumno ve al profesor como un obstáculo que tiene que vencer. ¿Por qué? Porque se interpone entre lo que él quiere, que es ojalá tener una buena nota, sacar su título. O sea, todo parecido de lo que me imagino que se imaginaba un profesor con la realidad es pura coincidencia. Llegar y tener a 40 alumnos, yo cuando empecé Derecho éramos 200 en clase. ¿Qué puedes hacer así? En el aula habla el profesor y los demás se callan. O sea, el que hace el trabajo, ¿y esto qué significa? Bueno, aquí el paradigma es yo sé, tú no sabes, yo te cuento, tú me escuchas. El que hace el trabajo es el que está acá. Es imposible, por eso esto que estamos haciendo aquí no es aprender. Estamos haciendo otra cosa, que es comunicar, compartir, pero para que uno aprenda tienen que hacer ustedes, no yo. Por eso, dime cómo enseñas y te diré cómo crees que aprende la gente. Si tú enseñas hablándole y contándole cosas a la gente, crees que la gente aprende escuchando. Y además añadimos un proceso más que lo complica todo, que es la tecnología. La mayor parte de los profesores reaccionaron, sobre todo cuando llegó el mundo de Internet, con miedo de decir, ok, se terminó mi rol de profesor, llegan las máquinas y yo soy prescindible. Y por suerte, añadir tecnología a un modelo que no funciona no lo mejora. Claro, Google puede hacer una mejor PSU que cualquiera de nosotros, pero ¿sabe educar a una persona? ¿Sabe educar a tus hijos? ¿Dejarías a tus hijos en manos de Google para que los eduque? No, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿de quién reconoce hoy en día el trabajo de un profesor? ¿Debe ser jodido ser profesor? Y tenemos claro qué significa ser un buen profesor, porque la mayor parte de la gente cree que ser un buen profesor es el que sabe muchísimo de lo que tiene que saber. Yo creo que un profesor es una cosa totalmente distinta. Es alguien que te complica, es alguien que te obliga a dar lo mejor de ti mismo. Te provoca, te desafía, te incomoda, pero es el que se interesa porque tú aprendas. No te dice lo que tienes que hacer y no te ayuda a no ser que tú necesites ayuda, pero mientras tanto te da un contexto, te facilita algunas herramientas, pero te obliga a que tú avances. ¿Y qué nos espera el futuro? ¿Qué pasa? ¿Que a partir de ahora el rol del profesor va a ser menos importante de lo que ha sido hasta ahora? Y yo creo que no. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el futuro es más brillante que nunca. ¿Por qué? Bueno, porque en la sociedad del conocimiento, si hemos dicho que para tener conocimiento aprender es importante, los profesores están a cargo de ayudarte a desarrollar la competencia de aprender y no hay nada más importante que aprender.
Por eso, si uno lo mira de manera realista, el rol del profesor va a seguir siendo fundamental. Ahora, yo creo que hay algunas cosas que uno tiene que cambiar y hay algunas propuestas que uno debería considerar. Lo primero es que hay que repensar el rol. Si lo decíamos antes, si hay cosas que hacen los computadores mejor que nosotros, que es depositar información y entregarla, no compitamos con ellos en eso, compitamos en hacer cosas que los computadores no pueden hacer, en desarrollar habilidades que son fundamentales para la vida y que hoy en día, y en mucho rato yo creo, los computadores no van a ser capaces de hacer. ¿Por qué? Porque esto es lo que la gente te dice que hace la diferencia en su vida. Tenemos que preocuparnos de que las personas aprendan a desarrollar todo este tipo de habilidades. ¿Y eso qué significa? Que lo que yo espero de la educación de mis hijos no es que les enseñe nada en particular, es que los entusiasmen, que sean capaces de llevarlos a que descubran lo que les apasiona, porque en el momento que descubran lo que les apasiona, el aprendizaje está garantizado. Va por sí solo, ellos van a querer aprender. Por tanto, lo que te tiene que hacer es ayudarte, es facilitarte el proceso. Y una de las cosas importantes de un profesor no es decir lo que tiene que decir de antemano, tiene que ser ayudarte a darte feedback. ¿Por qué te estás equivocando? ¿Qué otras alternativas tendrías que hacer? Piensa en una serie de cosas, ayudarte a entender. Lo segundo es que nos guste o no nos guste, la tecnología forma parte de nuestra vida y lo que hay que ser es prácticos y convertirnos en amigos de la tecnología para que nos ayude en lo que nosotros no queremos hacer, en el trabajo sucio. Hay montones de cosas que la tecnología puede hacer por nosotros. No tiene sentido luchar contra ellas. Y además, esto no es cuestión de que nos guste o no. La tecnología está y siempre ha estado. La cuestión es cómo nos podemos apoyar en ella. Lo tercero, y esto en este auditorio puede sonar un poquito raro, es que yo creo que para ser profesor tú tienes que tener experiencia si lo que estamos hablando es de desarrollar habilidades. Por tanto, y esto en las tribus, las personas a cargo de la educación eran generalmente la gente mayor. ¿Por qué? Porque era la que más experiencia tenía, que podía compartir con los demás. Yo creo que la educación no tiene que ver con los contenidos, no importa lo mucho que tú sepas de matemáticas, ese no debiera ser lo más importante para un profesor. Lo que debiera ser es qué capacidad tengo yo de acompañar. No es que sea un tema de edad, pero evidentemente, cuanto más recorrido tienes, más capacidad tienes, más cosas puedes enseñar. Lo cuarto es que si realmente la educación es tan importante, toda la sociedad tiene que participar en el proceso. ¿Ok? ¿Dejamos la responsabilidad únicamente en manos de los profesores y nos lavamos las manos? No. Todo el mundo tiene cosas que aportar, por tanto, todo el mundo debería participar del proceso. De alguna manera, algo de tu jornada laboral debería estar dedicado alrededor de ese sistema educativo para que tú entregues lo que sabes. ¿El profesor es el que está a cargo? Sí, pero tú, independientemente de lo que sepas, debería ser parte. No vas allá solamente a cosechar las notas de tu hijo, tú eres un actor dentro de ese proceso. O si no, es mentira que la educación es lo más importante. Bueno, aquí tiene que haber un tema de ingresos también. Hoy en día, los incentivos están para hacer cualquier cosa menos para ser profesor. Y no basta con que les pongamos el bono aquel que era para estudiar. No me jodas. Esto tiene que ir en serio. Como pasa en Finlandia, o en otros países, el rol de profesor sigue siendo algo importante, venerado y tiene que ser. Porque si no, yo soy empresario y me dedico a coludirme con los demás para ganar plata. Y eso es en realidad la mayor parte de las aspiraciones de la gente que llena los másters y los MBAs. Tenemos que entender que el cliente que tenemos, por llamarlo así, también ha cambiado. Miren, hace muchos años, en casa, cuando se decidía qué comer, tu papá decía que había que comer y tú te callabas. Hoy en día, tú en tu casa no decides lo que vas a comer, porque tu hijo cuando vas a pedir pizza quiere de un sabor, tú del otro, todo se negocia, ¿verdad? Y tu hijo espera ser escuchado, no que tenga que hacerse lo que él quiere, pero ellos son parte del proceso y en el sistema educativo tiene que ser igual, si también hay espacios. Lo que tenemos que hacer es diseñarlo pensando en qué es lo que ellos se van a comer. Si yo a los niños del Colegio de los Navíos me invento un proyecto que no tiene nada que ver con ellos, no les estoy haciendo un favor, me tengo que tomar del interés que ellos tienen, tengo que entender que ellos también son actores porque están acostumbrados y por tanto hay que dar ese paso. Y por supuesto, la innovación debería empezar por nosotros, no deberíamos esperar a que alguien desde fuera se haga las preguntas clave que nos tenemos que hacer dentro de la educación. Tenemos que estar continuamente haciéndonos las preguntas respecto a si estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo o deberíamos estar haciendo cosas distintas. Por más que nos duela, ¿necesitamos aulas? Las aulas son el mejor lugar para aprender. La arquitectura tiene que ser igual, las carreras tienen que durar 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué estamos enseñando integrales? No lo sabemos. Estas preguntas no podemos esperar a que venga alguien de fuera a hacérselas, las tenemos que hacer nosotros. Ya veremos qué respuesta le damos. Si tenemos una buena respuesta para mantenerlo, lo mantendremos. Pero esto es un proceso cíclico que tenemos que hacer nosotros.
¿Qué es lo que yo me encuentro en general? Que de tanto enseñar, los profesores van perdiendo la habilidad de aprender. Y lo pierden de vista, como si yo ya supiera, ya sé lo que tenía que saber, entonces repito todos los años lo mismo. No, yo también soy un actor que tengo que ser capaz de entender cómo se aprende si quiero ser capaz de enseñar. Por tanto, el profesor, como yo les decía, no es el que más sabe de nada, eso no importa mucho. Es el que más te ayuda a que tú aprendas. ¿Y eso qué significa? Con que el rol no tiene que ver con entregar contenidos, tiene que ver con diseñar experiencias. Y por eso el rol del profesor es mucho más divertido que antes. ¿Por qué? Porque vas a participar en procesos para diseñar experiencias de aprendizaje, donde tu rol va a ser distinto, mucho más divertido, por cierto. Entonces, ¿qué podemos hacer con un profesor? ¿Pedirle que haga el álgebra interesante para los alumnos? Eso es injusto y es ridículo y no lo va a conseguir. Y eso es lo que tenemos hoy. Mira, a ver si consigues que la gente se emocione con las integrales. Chuta, 1 de cada 100 se emociona, los demás no se emocionan. Y no se van a emocionar porque no son emocionantes para la mayor parte de la gente. Hay otras cosas que son emocionantes. Tomémonos de eso. Hoy el rol del profesor, en general, es que le vaya bien al alumno. Si al alumno le va bien, al cole le va bien, al profesor le va bien. Y esto es un círculo vicioso. Por tanto, no vamos a poder cambiar el rol, por muy buenos profesores que tengamos, mientras tengamos el mismo modelo, que estamos enseñando lo mismo, de la misma manera, a través de un examen, no vamos a poder mejorarlo. No hay que mejorar eso, hay que cambiarlo. ¿Y saben qué? Esto no lo vamos a cambiar mientras no creamos que se puede cambiar. Mientras no llega el señor de la cuchara y diga, ¿sabes qué? ¿Y por qué no se va a poder cambiar? Y el burro no se mueve no porque no se pueda mover, porque cree que no se puede mover. Y la educación no se cambia no porque no se pueda cambiar, porque creemos que esto no hay quien lo cambie. Mentira. El momento que nos convenzamos de que se puede cambiar, lo cambiaremos. ¿Se imaginarían qué pasaría si el mundo no tuviera profesores? A ver, ¿cuáles son las conclusiones? Miren, lo primero, la educación no es culpable de lo que pasa, pero sí, yo estoy seguro que si mejoramos la educación, montones de cosas que van hacia arriba deberían mejorar. ¿Por qué tenemos problemas con la educación? Miren, es facilísimo culpar a los profesores no saben. Y también es muy fácil culpar a los estudiantes. ¿Qué significa, chuta? Que como en el PISA Chile sale, entonces la educación es un problema. ¿Ustedes harían una mejor prueba PISA que sus hijos o que sus alumnos? No. Y esto es del otro día. Como ahora los puntajes han bajado y como otra vez la discusión sobre la PSU, los puntajes, el drama eterno, ridículo, y nos damos vuelta en lo mismo. ¿A quién le importa esto los puntajes si nadie, ningún adulto? ¿Ustedes creen que la presidenta Bachelet saldría mejor puntaje que estos puntajes nacionales? No. ¿Y a quién le importa? El puntaje no tiene nada que ver con la educación ni con la calidad. Mira, la semana que viene tengo que entrevistar a Andrés Palma en un evento de la CEPAL y estoy tentado, lo que es que me van a sacar a patadas, pero estoy tentado a meterme justamente en este tema. Porque toda la discusión en educación nunca se mete, todo el mundo habla de esto y nadie te dice, ¿y esto en qué consiste? ¿Cómo se evalúa esto? Miren, la educación no se puede simplificar en algo tan simple como poner unos números. Eso es una banalidad, simplificarlo así. Hoy en día estamos enseñando cosas que no hacen falta y que olvidamos y estamos dejando de enseñar las cosas que necesitamos para vivir. Esto, nos guste o no nos guste, es lo que se nos viene. Y esto significa que sus hijos van a tener que competir cuando tengan que salir para afuera, porque sus hijos, lo quieren o no, van a tener que trabajar y van a ir a la universidad para encontrar un trabajo. Aunque a las universidades les guste hablar de, está muy bien, pero van a tener que trabajar y van a tener que competir contra esto. Entonces nuestra decisión es, ¿seguimos enseñando lo mismo igual o no? ¿Pensamos qué cosas hacemos mejor que las máquinas y por tanto nos especializamos en hacer eso que es muchísimo más entretenido? Por ejemplo, innovar, por ejemplo, pensar, por ejemplo, inventar, por ejemplo, tratar de abordar los desafíos que tenemos hoy, que las máquinas no los van a resolver. Y eso tiene mucho que ver justamente con lo que hoy en día estamos restringiendo, que es la capacidad de ser curioso, de ser creativo, de imaginarte, de inventarte, de plantearte desafíos, de seguirlos, de que alguien te acompañe. Y eso significa concentrarse en algunas habilidades que uno echa de menos después cuando ya es demasiado grande y se da cuenta, chuta, si esto lo hubiera aprendido cuando era más chico. ¿Verdad? Los computadores saben mucho más que nosotros y cada vez van a saber más. Y bien por ellos, genial, y van a hacer cosas que hoy en día hacemos nosotros. Mejor, hay montones de cosas que prefiero que las haga una máquina en lugar de hacerlas yo. Yo quiero hacer las cosas que a mí me interesan y eso significa que tenemos que repensar el qué y el cómo. Dejemos de enseñar cosas absurdas que no sirven para nada. ¿Cuál es el rol de la tecnología en el proceso de aprendizaje? Es una grandísima decisión, porque la tecnología va a formar parte. Lo que tenemos que pensar es cómo ellas hacen el trabajo sucio. Miren, este video es un caballero con unas gafas de realidad virtual subido en una montaña rusa, ¿se llama? ¿Cómo se llama acá?
¿Se llama montaña rusa? Ok. Miren el tipo. Porque cree que está en la montaña rusa y sus amigos se tronchan de risa, el tipo lo está pasando horrible. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo tecnología que me permite llevar a gente a escenarios donde pueden sentir, no solamente escuchar y tomar apuntes, sentir cosas? Y esto es entretenimiento, pero ¿qué pasa si yo lo convierto en una experiencia de aprendizaje y te llevo a la Revolución Francesa o te llevo al Paleolítico? ¿Y qué pasa cuando empiezo a utilizar hologramas? Cuando empiezo a utilizar tecnología para que me ayude. La tecnología no me dice lo que yo tengo que hacer. Yo le doy órdenes a la tecnología de qué es lo que quiero hacer. ¿Sí? Todo esto lo tenemos a nuestra disposición. La cuestión es, ¿lo utilizamos o seguimos haciendo lo mismo? Aprender es crítico. Lo que tenemos que pensar es entonces qué cosas han cambiado, el qué y el cómo, insisto. Hoy en día seguimos parados en un paradigma que dice, mira, hay que estudiar asignaturas, hay que ir a un aula, hay un profesor, él habla, los demás escuchamos. Y estamos convencidos de que la principal función del cerebro es almacenar información, recordarla y luego repetirla en un examen. Y si esto lo haces bien, eres un tipo brillante. Miren, este informe habla del modelo educativo de Bolonia en el año 1088, que es el mismo que seguimos teniendo ahora. No lo hemos cambiado. Fíjense. Aristóteles. Y esta frase para mí es especialmente preocupante. No solamente por lo que dice, fíjense, la razón por la que surgen tantos idiotas de nuestras escuelas porque no tienen ningún tipo de contacto con la vida. Lo complicado de esta frase es el año en el que fue dicha, antes de Cristo. Estamos menospreciando la capacidad de nuestro cerebro, dándole cosas para recordar en un examen que no tiene sentido. Dejemos que solo hagan las máquinas, seamos inteligentes. Caminamos hacia una sociedad donde aprender es fundamental y hay 3 cosas que han cambiado y ya cambiaron sin retorno. Vas a tener que aprender siempre, toda la vida. Lo segundo es que vas a tener que aprender con otros, por tanto, lidiar con otros y trabajar con otros y aprovechar con otros y ayudar a otros es parte de tu desafío. Y lo tercero es que la tecnología forma parte de tu vida. Seamos inteligentes y saquemos el partido. Para eso, si queremos innovar, uno tiene que empezar por el final, no por lo que tenemos y lo que queremos conservar y a ver a que no le molestemos a este y este pobre hombre sabe esto y por tanto no lo podemos. No, empecemos por el final. ¿Qué se encontrarán nuestros ciudadanos cuando salgan? Nuestros niños cuando salgan del colegio en el año 2030 o de la universidad, ¿qué tendrán? ¿Qué habrá que saber hacer para vivir, para trabajar y para lidiar con el mundo? ¿Cuál será la mejor manera para que aprendan eso que van a tener que hacer? Y solo entonces, la cuarta, la quinta, la sexta pregunta es, bueno, ¿y de qué manera la tecnología me ayuda a lograr todo eso? No antes, la tecnología es una pregunta que me hago después. Añadir tecnología a algo que no funciona no lo mejora, lo empeora. Por tanto, lo tengo que modificar primero. Esto ya está pasando. Lo hablamos antes, los jesuitas, pero no solamente los jesuitas, los finlandeses. Hay muchos sitios, hay gente que se atreve a decir que la PES es un desastre, que la PISA no tiene sentido. Hay colegios que están empezando a moverlo todo. Hay profesores que están diciendo, yo quiero probar, quiero agarrar mi cucharita y empezar a probar. Hay gente que se está atreviendo a decir, oye, la arquitectura no está pensada para aprender, está pensada para otra cosa. ¿Qué es lo que yo les decía antes que espera uno de la educación? Que te coloque en modo de aprender toda la vida. Yo con eso me conformo, porque confío y he visto que la persona es capaz de aprender lo que necesita. Que te ayude a encontrar tu causa, tu vocación. Y que los niños terminen emocionados por aprender. ¿Y eso se puede? Claro que se puede. Pero para eso hay que ponérselo fácil. Fácil para entrar, no para salir. Tú me tendrás que demostrar que sabes, pero yo te tengo que hacer que el proceso para llegar allá sea sencillo. No podemos seguir diseñando el mismo modelo que a nosotros no nos funcionó. Y menos les va a funcionar a ellos, no nos engañemos. ¿Por qué? Porque los estamos ahuyentando. ¿Y por qué? Porque uno los está dañando. Yo la primera vez que conocí el Ritalin fue cuando llegué a Chile y me hablaron de que los niños de 5 años tomaban Ritalin. Yo dije, no puede ser. Si un niño está tomando drogas desde pequeño, ¿qué le espera? ¿Cómo reaccionas tú cuando a ti te obligan a hacer algo que no te gusta? Bueno, pues lo mismo, le estamos obligando con lo mismo. Tenemos un mal negocio cuando tenemos niños que no quieren aprender lo que nosotros les queremos enseñar. Y ellos tienen la razón. Por tanto, tenemos que modificarlo, tenemos que hacer que les entusiasme aprender cosas que ellos quieren aprender y nosotros aprovecharnos de eso para que aprendan cosas que nosotros queremos que aprendan. Y se puede. Yo no espero buenas notas de mis hijos, yo no sé qué notas han sacado mis hijos, no me importa. Lo que yo espero es aprendizaje. Eso es todo lo que me importa a mí.
La tecnología no es la solución, por supuesto, pero sin tecnología es muy difícil que podamos hacer lo que queremos hacer. Si no sabes cómo funciona el cerebro, no deberías dedicarte a la educación. Si no sabes cómo funciona el cuerpo, no deberías dedicarte a la medicina. Es exactamente lo mismo. ¿Alguien se acuerda de mi definición de aprender? ¿Nadie? ¿Nadie? Yo les dije que no se aprende escuchando. ¿Cuál era? No oigo, no oigo. Sí, lo dije en otro momento, pero acumular experiencia reutilizable en el futuro que depende... Uno no puede aprender escuchando. No aprende escuchando. Se les olvida, ¿verdad? Para aprender uno tiene que estar cabreado. Para cambiar algo uno tiene que estar cabreado. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a cambiar? ¿Para qué me voy a ir a la montaña con un no? Algo me tiene que tener hasta las pelotas para decir esto no puede seguir siendo así. Mi pregunta es, ¿ustedes están cabreados con algo? Porque si no están cabreados, no hay nada que cambiar, no hay nada que aprender. ¿Han aprendido algo ustedes? No, yo creo que no, pero no importa. Así terminan las películas. Yo estoy seguro, y yo creo, de verdad, que las cosas al final siempre salen bien. Si no han salido bien todavía es porque no ha llegado al final. Para terminar con una frase optimista, fíjense esta frase de Kennedy. Si los hombres tenemos suficiente talento como para inventar nuevas máquinas que destruyen puestos de trabajo, también tenemos la capacidad de hacer que las personas que han perdido su empleo vuelvan a trabajar. No hay nada dramático, es parte de la evolución. Todo depende de lo que queramos hacer. Mi correo, por si hay alguien que no me quiera insultar aquí en público, yo esto se lo voy a compartir luego y si alguien luego tiene alguna pregunta o alguna consulta o alguna opinión distinta, yo feliz converso con ustedes. Muchísimas gracias.